Europa. Un continente que ha dado forma al mundo moderno, pero que esconde una pregunta que muy pocos se han detenido a pensar: ¿dónde empieza y termina realmente Europa? Porque todos creemos saberlo. Abrimos un mapa, miramos hacia el oeste, hacia España, Francia, Italia. Subimos hasta Alemania, Polonia, Noruega. Y ahí está, Europa, el viejo continente. Pero cuando seguimos avanzando hacia el este, hacia Rusia, hacia el Cáucaso, hacia Turquía, las fronteras empiezan a desdibujarse. Y entonces la pregunta se vuelve más compleja: ¿dónde acaba Europa y empieza Asia? ¿Existe realmente una frontera, o es solo una línea imaginaria? Lo curioso es que esta pregunta lleva miles de años sin respuesta definitiva. Los antiguos griegos, que fueron los primeros en usar el nombre de Europa para referirse a una región del mundo, tampoco se ponían de acuerdo. Para ellos, Europa no era un continente en el sentido moderno, sino una especie de territorio simbólico, el mundo conocido más allá de Asia Menor, donde habitaban los pueblos que no pertenecían al imperio persa. En otras palabras, Europa no era una cuestión geográfica, era una cuestión de identidad. Era el nosotros frente a ellos. Esa mentalidad, esa idea de que Europa era más una cultura que un territorio, marcó el inicio de una confusión que seguimos arrastrando hoy. Porque si lo pensamos bien, geográficamente Europa ni siquiera debería existir como continente independiente. No hay una gran masa de agua o una cordillera inmensa que la separe de Asia. De hecho, el bloque euroasiático es continuo, desde Portugal hasta Corea, todo forma parte de la misma placa continental. Entonces, ¿por qué consideramos a Europa un continente separado? La respuesta está en la historia. Durante siglos, la división entre Europa y Asia fue más política y cultural que natural. Los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, el Cáucaso, el mar Negro, todos esos accidentes geográficos se fueron aceptando como frontera simplemente porque alguien, en algún momento, necesitaba dibujar una línea. Una línea que dijera: hasta aquí llega Europa. El problema es que esa línea nunca fue igual para todos. Si revisas mapas antiguos, verás que Europa ha tenido límites distintos dependiendo de la época y de quién los dibujara. Para algunos, llegaba solo hasta el río Don, en Rusia. Para otros, hasta los Urales. Y hay mapas medievales en los que el Cáucaso entero formaba parte de Asia. Todo esto demuestra que Europa no es solo una cuestión de geografía, sino de percepción. Porque al final, ¿qué es Europa sino una idea construida sobre historia, cultura y poder? Si viajamos en el tiempo hasta la Edad Media, el concepto de Europa empezó a fortalecerse, sobre todo tras la caída del Imperio Romano. Con Roma destruida y el cristianismo extendiéndose, Europa empezó a verse como un territorio unido por una misma fe. La religión, más que la geografía, fue la que definió sus fronteras. Y ese sentimiento de unidad cultural, aunque débil, empezó a diferenciar a Europa del resto del mundo. Más tarde, con el Renacimiento y la expansión marítima, Europa se consolidó como el centro del mundo conocido. Fue el continente que colonizó, exploró, conquistó y transformó el planeta. Pero paradójicamente, mientras extendía sus límites hacia los océanos, seguía sin tener claro dónde acababa dentro de sí misma. Ni siquiera los europeos sabían si Rusia era completamente suya, si Turquía era parte o no, o si el Cáucaso debía contarse como Europa o Asia. Rusia es, probablemente, el mejor ejemplo de esta ambigüedad. El país más grande del mundo se extiende desde Europa hasta Asia, y aunque políticamente siempre ha tenido una fuerte influencia europea, sobre todo desde Pedro el Grande y su obsesión por occidentalizar el país, culturalmente conserva una mezcla única entre lo europeo y lo asiático. Ciudades como Moscú y San Petersburgo son completamente europeas en su arquitectura y espíritu. Pero si viajas hacia Siberia, hacia los Urales, la sensación cambia. Los paisajes, los rostros, las costumbres,
todo empieza a recordar más a Asia que a Europa. Y ahí, justo en los Urales, está la frontera oficial más aceptada hoy. Una línea invisible que divide el país en dos continentes, aunque la vida de la gente a ambos lados sea prácticamente la misma. Y si miramos al sur, el caso de Turquía es aún más fascinante. Estambul, una ciudad literalmente dividida entre dos mundos. Cruzando el estrecho del Bósforo, puedes pasar de Europa a Asia en cuestión de minutos. Una frontera que se siente más simbólica que real, pero que representa siglos de historia. Durante el Imperio Bizantino, Estambul, entonces Constantinopla, fue una de las capitales más importantes de Europa. Después, con la conquista otomana, se convirtió en el corazón de un imperio que, aunque se extendía por Asia y África, mantuvo sus raíces europeas en cultura, arte y política. Hasta hoy, Turquía vive esa dualidad, ser parte de Europa y Asia al mismo tiempo. Y eso demuestra que las fronteras no solo se trazan en los mapas, sino también en la identidad de las personas. Pero si seguimos bajando, encontramos una región aún más enigmática, el Cáucaso. Georgia, Armenia, Azerbaiyán, tres países que parecen estar suspendidos entre dos mundos. Geográficamente, muchos los colocan en Asia. Pero culturalmente, históricamente y políticamente, se sienten mucho más cerca de Europa. Georgia, por ejemplo, lleva décadas intentando integrarse a la Unión Europea y a la OTAN. Su arte, su arquitectura y su religión están profundamente influenciados por Europa. Y Armenia, el primer país cristiano del mundo, también tiene más lazos históricos con el occidente europeo que con Asia Central. Entonces, ¿qué son? ¿Europeos? ¿Asiáticos? Quizá ambas cosas. O quizá ninguna por completo. Y eso es lo que hace tan fascinante el concepto de frontera, es algo que no siempre se puede ver, pero que sí se puede sentir. Lo mismo ocurre en el otro extremo del continente. En Gibraltar, por ejemplo, donde Europa toca África por apenas 14 kilómetros de mar, o en Islandia, un país que geológicamente está a caballo entre dos placas tectónicas, la euroasiática y la norteamericana. Literalmente, Islandia está dividida entre dos continentes, pero culturalmente nadie duda de que es Europa. Entonces, ¿de qué sirve una frontera si la identidad es más fuerte que la geografía? Y ahí llegamos al punto central: Europa no se define por montañas o ríos, sino por su historia compartida. Una historia que ha pasado por imperios, guerras, revoluciones, y que ha dejado una huella profunda en todo el planeta. El concepto de Europa ha cambiado tanto a lo largo del tiempo que, en realidad, podría decirse que cada generación la ha redibujado a su manera. Los romanos la veían como el territorio civilizado frente a los bárbaros. Los cristianos medievales la entendían como la tierra de la fe. Los ilustrados del siglo XVIII la convirtieron en el símbolo del progreso y la razón. Y hoy, en plena globalización, Europa lucha por mantener una identidad común entre más de 40 países tan diferentes entre sí que parece casi un milagro que convivan bajo un mismo nombre. Entonces, ¿dónde empieza y termina realmente Europa? Quizás Europa empieza donde comienza la búsqueda de conocimiento, de cultura, de libertad. Y termina allí donde esas ideas dejan de tener valor. Porque más allá de las fronteras políticas o físicas, Europa siempre ha representado algo más: el deseo de construir, de pensar, de avanzar. Y por eso, aunque sus fronteras cambien, aunque sus países discutan y sus identidades se mezclen, Europa sigue siendo una idea poderosa. Una idea que va más allá de la geografía. Y tal vez, ese sea su verdadero límite, el límite de su influencia, de su cultura, de su historia. Europa termina donde deja de sentirse Europa. Así que la próxima vez que mires un mapa y veas esa línea entre Europa y Asia, recuerda que esa frontera es, en el fondo, una ilusión. Una convención humana para entender un mundo que no siempre se puede dividir tan fácilmente.
porque los mapas cambian, pero las ideas perduran. Y Europa, más que un continente, es una de las ideas más influyentes que ha existido jamás. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú dónde crees que empieza y termina Europa? ¿En los Urales? ¿En el Bósforo? ¿O en la mente de quienes la habitan? Déjame tu respuesta en los comentarios y debatamos juntos sobre esto, porque este tema da para mucho. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque vienen muchos más vídeos como este. Vamos a seguir explorando los misterios del mundo, las fronteras invisibles, las historias que casi nadie cuenta, pero que todos deberíamos conocer. Nos vemos en el próximo vídeo.